¿Recuerdas tus primeros años de escuela? En tus clases de historia, que podría apostar que para nada eran aburridas, lo más probable es que tu profesor se dedicara a repetir 40 fechas diferentes cada 10 minutos. Tanta solía ser la atención que le gustaba ponerle a las fechas que te terminaban encargando de tarea con tal de que te quedaran grabadas otras 40 más, la cúspide de los trabajos en la clase de historia, o sea, una línea del tiempo. Y esta es la palabra importante del día de hoy, tiempo. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que el tiempo es uno de los temas más extraños dentro de la historia, puesto que no funciona de manera muy normal que digamos. Es decir, el historiador no puede manipular el tiempo ni vive en un bucle o algo por el estilo, pero cuando lo trata suele meterse en problemas, ya que no lo ve igual. No solo es presente, pasado y futuro, también puede ser otra cosa. Por eso, durante este video, pues toca hablar del tiempo en la historia, de cómo funciona y de cuáles son los modos de verlo desde ahí. Así que ponte cómodo, ya que te doy la bienvenida a Ideas Dispersas. Bueno, como ya se está haciendo costumbre, primero unas pequeñas aclaraciones, porque no soy ni filósofo ni físico o algo por el estilo. No te hablaré de la percepción del tiempo en el universo, del espacio-tiempo, qué es el tiempo o algo por el estilo. Aquí hablamos de historia, y el tiempo del que se hablará aquí es el histórico. A lo mejor me meto un poco con ambas cosas de roce, sobre todo con lo filosófico, pero ya sabes cuál es el tema principal. Ahora sí, continuamos. En fin, decía que el historiador suele trabajar de manera un poco distinta el tiempo como se hace de manera normal. No es que lo viva de manera diferente, pero digamos que lo aprende a tratar distinto. La verdad es que hablar de algo como el tiempo es bastante difícil incluso en temas como la historia. Al principio dije que no era filósofo, aunque al tratar este tema tengo que meterme con la filosofía, porque la mayoría de las reflexiones salen de ahí, o al menos tienen ese tinte. Luego, como verás, hay conceptos un poco más cuadrados que ya son de historiadores, pero la idea es meterse un poquito primero con la filosofía. Empecemos con algo simple, y es que si piensas en el tiempo histórico te puedo apostar que se te viene a la mente una línea del tiempo. Agradécele a tu profesor de historia por su creatividad. Bueno, a grandes rasgos este es uno de los dos tipos, comillas, de tiempo que se han usado a lo largo de la historia de la humanidad. Es como probablemente te lo imaginas, tiene un inicio y un fin. El universo se creó, el universo terminará. Naces, mueres, una película empieza, una película termina. Si te das cuenta se le llama lineal porque está marcado por el susodicho inicio y final, o sea que progresa, casi como una barra de porcentaje. Y qué mejor modo de representarlo que con una línea. El otro se le conoce actualmente como tiempo cíclico. Este es igualmente parecido a su nombre porque se refiere a los ciclos. Más específicamente se solía aplicar, y digo se solía puesto que fue utilizado sobre todo por las antiguas civilizaciones, que se usaba para registrar los diferentes ciclos de la naturaleza. No lo sé, el año solar es un ciclo, por ejemplo. O si me pongo más estricto, los sistemas de calendario que desarrollaron culturas como la maya o la azteca tenían sus propios ciclos que se amoldaban a sus creencias, y también a la observación de los astros. Así que en esencia, esto del tiempo cíclico llegaba a ser casi literal. Mira nomás esos calendarios. De hecho, si te diste cuenta, pudiste haber notado que dije que actualmente se le llama tiempo cíclico. Al lineal también, actualmente. Esto es porque ya en su momento se les llamó de otra manera. A los griegos, por ejemplo, se les dio por nombrar a estos dos tipos de tiempo a su manera. El tiempo lineal era el cronos. Por eso a las líneas del tiempo, por si no lo sabías, también se les puede llamar cronología, que a fin de cuentas termina siendo como una especie de variante. De hecho, Cronos es el nombre del dios del tiempo, pero también del titán, el que nos consume y devora inevitablemente. Mientras el tiempo cíclico tenía un nombre un poco distinto, y diría que un poco más desconocido. Se le llamaba Kairos, o Kairos, depende, que igualmente es un dios, menor pero dios a fin de cuentas. De hecho, los griegos lo adoptaron como una especie de concepto. Lo usaban para definir el lapso en el que algo importante sucedía, o sea, cuánto tarda en pasar algo. Datos cortesía de Guadalupe Valencia García. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues bien, esto de aquí es lo simple, dentro de lo que cabe. Ya entrando un poco más en materia, los historiadores se dieron cuenta de que tenían que hacer del tiempo su objeto de estudio para poder trabajar con él de manera más simple. La idea en general, a fin de cuentas, era definir el tipo de tiempo usado en las ciencias sociales para que, pues, todos pudieran usarlo del mismo modo. Ya después, cada disciplina empezó a hacer sus propias teorías. Aquí empiezan a surgir nombres importantes dentro del mundillo. Por ejemplo, Martin Heidegger, un filósofo alemán que siempre le gustó meterse con el tiempo, y tarde o temprano terminó metiéndose de lleno con el de la historia. Eso sí, no descubrió ninguna gran verdad, pero puso algunos temas muy importantes sobre la mesa. Por ejemplo, el hecho de que el tiempo en este campo es algo parecido más a una herramienta la mayoría de las ocasiones, por lo que su uso es a veces para establecer solamente un cronos, o sea, un tiempo lineal. Y el hecho de que se llame a un suceso, no lo sé, la Gran Depresión,
Y agregarle el momento en que pasó, es decir, la Gran Depresión de 1929, hace que cobre más importancia. Y eso provoca que del mismo modo hay eventos que se merecen ser más reconocidos por su importancia que otros, del mismo modo que hay otros que son más bien triviales. Eso terminó creando otras interpretaciones un poco más modernas sobre lo que es el tiempo en la historia, ya que algunos autores como Francisco Zuluaga, un historiador colombiano, pusieron sobre la mesa algunos temas como el tiempo histórico como herramienta aplicado a la existencia misma del pasado. Es decir, el pasado, al menos desde el punto de vista del historiador, no es otra cosa que el cambio, y el cómo se mide el tiempo a la historia depende de la rapidez o permanencia de un cambio, y si esos cambios no terminan aún en lo que llamamos presente, es casi un indicativo de si se pueden o no estudiar como pasado. Y en español, en pocas palabras, según este señor, si aún no termina lo que sea que haya empezado hace muchos años, técnicamente aún no es pasado, es presente. Y como los historiadores trabajan con el pasado, pues aún no se puede estudiar. Espero eso se entienda mejor. Y bueno, el tema deja varias preguntas al aire porque, como no, es muy filosófico. Y retomaré después yo una pregunta que me hice al leer este último señor. Pero, ya desde un punto de vista más técnico y metodológico, también está el caso de Fernand Braudel, un historiador francés bastante conocido, entre otras cosas, por pertenecer a la Escuela de los Anales. Y antes de que pienses cochinadas, te explico que ese extraño nombre viene del francés, específicamente de una revista fundada por Marc Bloch en 1929, que se llamaba... Annales d'histoire économique et sociale. Misma que después se hizo algo así como una corriente de pensamiento dentro de la historia, siendo llamada Escuela de los Anales. Y bueno, se les conoce en esta disciplina a estas escuelas como corrientes historiográficas. Total, que este señor se empezó a meter con el tiempo a medida que avanzaba con sus estudios. En su tesis para obtener el grado de doctor llamada El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe II, hizo una especie de versión beta de lo que ya bien pulido sería conocido como las duraciones en el tiempo histórico. Resulta que al momento de estudiar un fenómeno histórico hay tres tipos de tiempo diferente que se pueden tomar en cuenta. Primero está el tiempo de corta duración. Este es básicamente en el que suceden los acontecimientos individuales que experimentamos. Cualquier cosa, ya sea lavarse los dientes, golpearse con alguien o hacer la tarea. El punto es que este tiempo es de corta duración solamente porque se ocupa de hechos inmediatos, de lo que nos pasa solamente a nosotros. Después está la media duración. Aquí ya estamos hablando de palabras un poco mayores, porque esto suele durar más o menos de entre unos minutos a aproximadamente un siglo. No es un tiempo exacto, pero más o menos se entiende la idea. Aquí estamos hablando de procesos un poco más complejos. Énfasis en procesos, ya no solamente son hechos. Aquí es donde suelen caer la mayoría de las cosas relacionadas con fenómenos sociales o económicos. Y ya finalmente está el tiempo largo, que también se le conoce como gran duración. Ya estamos hablando de siglos, como mínimo. Y de procesos que, como podrías imaginar, son muy imperceptibles. Por ejemplo, la historia de una civilización o los cambios geográficos que se han dado a lo largo de la historia de la Tierra. Y bueno, pensándolo un poco es fácil darse cuenta que entre más rápido sea un cambio, menor duración tiene. Por lo que un cambio que tenga un poco impacto a simple vista va a tener mayor duración. Todo lo anterior se termina aplicando al momento de hacer estudios históricos, porque Braudel estableció que si queríamos ocuparnos de un fenómeno demasiado extenso, inevitablemente se tenía que caer en la larga duración, y de paso más perspectivas se tenían que tomar. Y bueno, esa es otra de las palabras clave, perspectivas, ya que no solo es cuestión de estudiar un fenómeno y ver qué pasó a lo largo de su cronos, de su tiempo lineal. O sea, técnicamente no está bien para un estudio complejo hacer una línea del tiempo y decir Mission Completed, porque se estaría dando una perspectiva muy pequeña de algo más grande. Imagina que estás investigando algún tema histórico, que harás tu trabajito y bla bla bla. Vas a hacer, no sé, la historia de la antigua Grecia, y decides que para guiarte harás una línea del tiempo. Te podría quedar algo así, supongo. Pero es importante que tengas en cuenta otro detalle. Si te das cuenta que hay diferentes momentos de la historia de los griegos, aunque no es que cuenten mucho por sí solos. O sea, sí, tienes las eras, los años y los hechos, sin embargo, no puedes simplemente poner un hecho y listo. Por ejemplo, el tema de las guerras médicas fue por ahí del año 498 a.C., pero ¿qué pasa si no tengo ni la más mínima idea de lo demás? A ver, me explico. Si no tienes más que una fecha y un nombre, no es una explicación. Tampoco algo parecido a una investigación. Un dato simple no lo es todo. Se ocupa dar más contexto. ¿Profesores?
las causas, el desarrollo, bla bla bla. El punto es que no solo es caer en dar datos solo por aquí y por allá. Y bueno, esto lleva a otro uso de los temas del tiempo lineal y cíclico, pero a nivel más conceptual. Si lo piensas, el tiempo lineal es algo más parecido a un evento solo. O sea, las guerras médicas es lo que pasó. Y muy bonito, pero te recuerdo que no nos podemos quedar así solamente. Después tenemos que llegar con el uso del tiempo cíclico. Ya no en el tema de los ciclos de las estaciones o ese tipo de cosas, sino en todo lo que tiene que ver con lo que rodea el evento. Sí, las guerras médicas pasaron y todo bien, pero ¿por qué? Y no necesariamente tiene que ver en el momento. Es decir, los antecedentes o incluso las consecuencias. ¿Qué pasó después? La idea es no solo quedarse con una cosa y ya. Hay que explicar todo desde todas las perspectivas posibles. A fin de cuentas, en lo ideal, ambos tiempos se tendrían que complementar desde este punto de vista. Por lo que, ya sabes, no solo es cosa de la fecha, pero tampoco es solo el contexto. Una cosa va con la otra. En fin, antes de terminar, quiero retomar rápido el asunto del tiempo a nivel filosófico. Porque como estaba diciendo hace un rato, el tema de que el historiador se supone trabaje con el pasado, y digo se supone porque aún no hay mucho común acuerdo con eso, hace que se tenga que fijar qué es el pasado, también qué es exactamente el tiempo para esta disciplina y claro, qué es el presente, y bla bla bla. Así de primeras parece que más o menos se coincide en el uso del tiempo como herramienta en la historia y que el cambio es en sí el modo de percibirlo. Aunque el asunto es un poco más complicado cuando significa definir qué es el pasado o el presente, porque el señor Francisco Zuloaga ponía el tema de que el cambio, que aún no termina, técnicamente aún no es pasado. Entonces me surgen algunas dudas que les comparto. Y es que, ¿el pasado solo es eso si se traen sus restos al presente? O sea, lo que hacen los historiadores o arqueólogos, por ejemplo, de recuperar cosas que vienen de muchos años atrás, ¿es lo que crea el pasado? O al menos el de la humanidad. Y ahí te va otra. Suponiendo que lo anterior es correcto, ¿significa que sin la historia, o sea, sin la disciplina, existiría el pasado? ¿O sin la arqueología? Lo dejo ahí, porque mi capacidad de filosofar no es muy grande que digamos, y a lo mejor alguno de ustedes me sabe responder alguna de estas dudas. Les agradecería bastante hacerlo, de hecho. Y bueno, hasta aquí este video. Bastante más filosófico del usual diría yo, pero el tema lo ameritaba. ¿Qué se le va a hacer? Espero que les haya gustado y yo sé que parezco grabadora, pero si fue así, por favor, te pido un like, una suscripción, pero sobre todo que lo compartas, porfis. En serio, quiero llegar a más personas, porque me interesa saber qué opinan de lo que hago. Y cómo no, compartir la información que doy aquí. Y bueno, como de costumbre, en la descripción están los textos que usé para hacer este video, por si tienes algo más de curiosidad extra y quieres quemarte un poquito el cerebro. Así que te mando un gran saludo, y gracias por ver y llegar hasta aquí. De veritas, gracias.